Modern English nivel básico. Hoy estaremos hablando acerca del verbo to do, hacer, en el presente simple y pasado simple. Comencemos con el presente simple. En el verbo to do existen dos palabras que se van a usar y significan lo mismo. En este caso es do, así se pronuncia, do, y significa hacer. También tenemos does, se pronuncia does, y significan lo mismo, hacer. Y ustedes ya conocen los pronombres personales. Ellos también tienen una regla de uso con el verbo to do, y ya se las voy a mostrar. I, you, we, they usan el verbo do. He, she, it usan does. Usted debe aprender esta regla. Ellos no se mezclan entre sí, y se dará cuenta que solo la tercera persona en singular usa does. Tenemos una regla de uso, y es la siguiente. Todos los verbos utilizados por la tercera persona en singular, he, she, it, al verbo se le va a añadir una letra S o ES al final. Aquí un ejemplo. Imaginemos que queremos usar el verbo play, jugar en español, con una de estas terceras personas en singular, ya sea he, she o it. La regla de uso nos dice, debemos añadir una letra S al final. Esto es solo cuando usemos la tercera persona en singular, he, she, it. Esto no significa que el verbo esté en plural, significa que estamos usando la regla. Otra palabra sería la siguiente, eat. Le colocaremos la letra S solo si la usáramos con la tercera persona en singular, eats. La otra palabra es work. Le colocaremos una letra S solo si la usáramos con la tercera persona en singular, works. No significa que están en plural, significa que le estamos añadiendo una letra S porque la estamos usando con la tercera persona en singular, he, she, it. Otra regla de uso muy similar a la anterior es la siguiente. Todos los verbos que terminan con las letras O, H, X, que son usados por la tercera persona en singular, he, she, it, se les agrega una letra E y una S. Unos ejemplos serían los siguientes. Observen la palabra go, ir. Al usarla con la tercera persona en singular, cualquiera de ellas, he, she o it, debemos colocarle las letras ES. Sería goes. Otro ejemplo sería wash. Ella termina con la letra H, así que debemos agregar ES al final si lo vamos a usar con la tercera persona en singular. Quedaría washes. Otra palabra sería fix. Como termina en X, debemos agregarle las letras ES. Sería fixes. Otro ejemplo sería do. Como termina en O, debemos agregarle ES y por eso queda does. Es por eso que la tercera persona en singular usa este verbo de esta manera, does. Dicho esto, continuamos. Vamos a usar los pronombres personales con el verbo to do y veamos cómo se conjugan. Fíjense en lo siguiente. I do significa yo hago. You do significa tú haces, usted hace. He does significa él hace. She does significa ella hace. It does significa hace. Recuerde, no se traduce el it, pero no se omite al escribir. We do significa nosotros hacemos o nosotras hacemos. You do significa ustedes hacen. They do significa ellos hacen o ellas hacen.
A continuación, algunos ejemplos del uso del verbo to do con los pronombres personales. I do my work at home. Yo hago mi tarea en casa. You do your work with my father. Tú haces tu trabajo con mi padre. He does his work alone. Él hace su trabajo solo. Otros ejemplos serían los siguientes. She does her work alone. Ella hace su tarea sola. We do our work at home. Nosotros hacemos nuestra tarea en casa. They do their work with my brother. Ellos hacen su trabajo con mi hermano. Hoy también vamos a estudiar acerca del verbo to do o does, hacer, en el pasado simple. Y este verbo también tiene reglas de uso, y aquí están los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, they. Todos ellos van a usar el mismo verbo para el pasado, y es este, did. Vamos a conjugar entonces este verbo en el pasado, juntamente con los pronombres personales, y sería de la siguiente manera. I did significa yo hice. You did significa tú hiciste o usted hizo. He did significa él hizo. She did significa ella hizo. It did significa hizo. Recuerda que no se traduce el it, mas no se omite de la escritura. Continuamos. We did significa nosotros hicimos o nosotras hicimos. You did significa ustedes hicieron. They did significa ellos hicieron, ellas hicieron. Quiero darte algunos ejemplos de cómo se usa este verbo en el pasado simple. I did my work yesterday. Yo hice mi tarea ayer. You did your work this morning. Tú hiciste tu tarea esta mañana. He did his work with my sister last night. Él hizo su tarea con mi hermana anoche. She did her work with my mother yesterday. Ella hizo su tarea con mi madre ayer. We did our work at home this morning. Nosotros hicimos nuestra tarea en casa esta mañana. They did their work with the teacher yesterday. Ellos hicieron su tarea con el profesor ayer. Y esta es una manera simple de cómo podemos utilizar este verbo en el pasado simple. Ha sido un placer guiarte en esta clase de Modern English en su nivel básico para aprender a hablar, pensar y escribir en el idioma inglés.